Un autómata finito no determinista en este caso, como lo había mencionado anteriormente, siempre va a ser una quíntupla en cuanto a su definición, ya que tiene un conjunto, un alfabeto, un conjunto de estados, funciones de transición, tiene también un estado inicial y uno o varios estados finales en este caso. Se va a diferenciar en este caso con un autómata finito determinista, en el sentido en que un autómata finito determinista con una variable de entrada solo puede ir a un único estado, mientras que con estos, con los no deterministas, yo puedo ir con una misma variable de entrada a uno o varios estados en este caso, y a raíz de ahí lo que se va a generar son varios caminos o rutas a seguir hasta que nuestra cadena a evaluar pues, sea aceptada. Entonces prácticamente un autómata finito no determinista nos brinda más alternativas, sin embargo, eso también lo vuelve un poco más complejo a la hora de hacer solicitudes o pedidos con cadenas muy específicas para, en este caso, su aceptación. Vamos a empezar con un primer ejemplo. En este caso, vamos a colocar el estado 0, estado 1. Vamos a colocar 4 estados. Este ejemplo se va a parecer mucho a uno que habíamos hecho, pero tiene variaciones. Entonces, por ejemplo, acá, con 0 se queda y con 1 también se va a quedar ahí. Del estado 0 pasa al 1 con 1. Del estado 1 pasa al 3 con 0, con 1 y con la cadena vacía. Si ustedes recordarán o vieron el video anterior, esta cadena vacía para lo que son los autómatas finitos no deterministas, lo que implican es que se pueda saltar del estado 1 al estado 2, es decir, no se evalúa ahí. Puede evaluarse el 0, 1 o nada y simplemente saltarse del estado 0 al 2 en pocas palabras. Aquí, por ejemplo, me va a aceptar el 0, me va a aceptar el 1 y también la cadena vacía. Entonces, si se dan cuenta ustedes, ¿qué lo convierte en un autómata finito no determinista? El hecho de que del estado 0, por ejemplo, con 1, me quedo en el estado 0 o cambio al estado 1. El resto, pues, podríamos considerarlo como transiciones normales, pero con el simple hecho de que un estado tenga dos estados resultantes a partir de una variable de entrada, pues eso lo convierte en un autómata finito no determinista. Entonces acá, lo coloco como inicial y lo voy a colocar como final. Y en pocas palabras, ahí ya tendríamos un esquema, un dibujo de un autómata finito no determinista. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué cadenas consideran válidas para este autómata? Pueden escribirlo ahí a través del chat y vamos a irlo probando. Por ejemplo, aquí, múltiples recorridos. Aquí vamos a hacer múltiples pruebas. Entonces, vean, puedo tener uno o varios unos, o empezar con varios ceros. Un 1, ¿verdad? Podría ser. Otro 0 y llegaría a un estado de aceptación. Ahí me manda Sergio 00110. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra cadena? Vamos a ver, Giancarlo dice, por ejemplo, 00101. Muy bien. Ingresemos una tercera. Después vamos a hacer el análisis de hilos para ir evaluando.
0001. Muy bien. Vamos a ejecutar esto. Por ejemplo, estas tres fueron aceptadas. Muy bien. Prácticamente este autómata finito no determinista aceptaría aquellas cadenas que tienen un 1 ya sea en la última posición, penúltima o antepenúltima posición, si se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, esta primera cadena tiene un 1 en la penúltima y antepenúltima, la segunda tiene 1 en la última y igual la tercera en la última tiene un 1, entonces por eso es aceptado. Entonces, este autómata va a aceptar las cadenas que inician en 0 o en 1, pero que tienen como característica que el 1 pueda estar en la última posición, penúltima posición o antepenúltima posición. Bueno, en base a lo que ustedes agregaron ahí, vamos a hacer un análisis de hilos. Y en este caso, ese análisis de hilos nos permite poder enfocarnos en las diferentes rutas de las transiciones que puedan darse en función de una cadena de entrada. Entonces ahí vamos a ver realmente el procedimiento que sigue el autómata finito no determinista hasta llegar a las rutas de aceptación. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar acá. Imaginemos que tenemos en este caso aquí vamos a tener nuestro estado inicial, aquí vamos a tener Q0 y aquí, por ejemplo, acepta 0 y acepta 1. 0 y 1. Aquí, por ejemplo, con el 1 paso al estado 2. Del estado 2 me muevo al estado 3. Con el 0, con el 1 o con lambda. Este lambda lo podemos representar como un salto, ¿verdad? O en este caso que nos permita de una vez trasladarnos a un siguiente estado sin un valor de entrada propiamente. Y también del estado 3 puedo llegar al estado de aceptación Q4. Aquí tendríamos nuestro estado de aceptación por medio del 0, del 1 o lambda otra vez. Entonces ahí tendríamos nuestro autómata finito no determinista. Ahora, si evaluamos una de las cadenas que ustedes ingresaron, por ejemplo, las que ustedes nos enviaron, todas fueron aceptadas. Vamos a evaluar la primera. 0, 0, 1, 1, 0. Esta es la cadena que vamos a evaluar por medio del análisis de hilos. Todo inicia con el estado Q0 en este caso. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en Q0 e ingreso este 0, este primer 0, ¿qué va a pasar? Con 0 resulta que se queda en Q0. Eso es lo que hace. Si yo ingreso el primer 0, lo que va a resultar es que simplemente me quedo en Q0, no avanzo. Muy bien. Lee el segundo, vamos a cambiar de colores ahí para que se vayan notando las transiciones. Lee el segundo dato que es 0. Estoy en Q0, con 0 se vuelve a quedar en Q0. Entonces con el siguiente 0 se queda en Q0, no avanza. Estando en Q0, ahora agrego un 1. ¿Qué pasa cuando agrego un 1? Resulta que si yo agrego un 1, me quedo en Q0. Esa es una de las alternativas. O aquí se empieza a generar una nueva ruta. O avanzo a Q2. Entonces aquí vamos a colocar Q2. Voy a colocarle Q2 porque esos fueron los nombres que les coloqué ahí. Bueno, ahí estamos, Q2. Ahora
Aquí ya tengo dos rutas que evaluar, ¿sí? Entonces, vengo yo y ya puedo pasar a leer el siguiente valor. Entonces, ¿qué pasa? Ingresa el otro dato que es 1, ¿verdad? El siguiente 1. Estando en Q0, resulta que con 1 me vuelvo a quedar en Q0 o avanzo a Q2. Esto es con el otro 1. Y estando en Q2, resulta que con Q2 en este caso, con el 1, me voy a Q3, ¿verdad? Entonces me puedo ir a Q3 estando en Q2, pero también con Q2 aquí podríamos hacer un salto directamente e irme a Q3 sin necesidad de evaluar algún dato, es decir, con lambda. Entonces ahí ya tengo dos rutas de aceptación. Es decir que desde este momento, desde la cuarta entrada, desde el 0011, esa cadena, si yo hubiera ingresado esa cadena, el 0011, esta la acepta, ¿verdad? Y la va a aceptar porque aquí, por ejemplo, yo ya llegué, yo ya estoy llegando a un estado muy cercano al de aceptación. Ahora, ¿por qué me aceptaría si estoy en Q3? Porque resulta que de Q3 a Q4 está también lambda y eso me permite saltarme directamente de Q3 a Q4 y eso haría que me acepte esta parte de la cadena si lo dejara hasta ahí. Ahora, estando por todas esas ramificaciones, leo el último valor, que es 0 en este caso, y resulta que si estoy en Q0, con 0 me quedo en Q0. Esta prácticamente es rechazada porque esta ruta no llegó al estado de aceptación. Estando en Q2 con 0, lo que va a pasar ahí es que voy a irme a Q3 o puedo venir yo y saltarme por medio de, en este caso, de lambda a Q3 directamente. Y acá, en Q3, por ejemplo, con 0, yo llego al estado de aceptación. Aquí llego a Q4 con 0. Y con este también llego al estado de aceptación. Aquí con 0 también. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí ya estos dos de acá son aceptados. Pero estando en Q3, ya vi yo que puedo hacer un salto directo a Q4 sin necesidad de ingresar nada. Por lo tanto, esta ruta, vamos a cambiar de color acá. Esta ruta de acá, esta y esta nos van a llevar al estado de aceptación. La única que no nos va a llevar al estado de aceptación es la primera. Ahí van a disculpar un poquito el relajo porque por el espacio, ¿verdad? Entonces, así poco a poco voy generando un análisis de hilos y voy viendo las posibles transiciones que pueda tener, en este caso, mi autómata no determinista en función de una cadena de entrada. Si se dan cuenta ustedes, pues el análisis de hilos me permite identificar fácilmente en qué puntos también ya puede ser aceptada la cadena o en este caso puedo dividirlas en subcadenas y ahí voy a tener diferentes opciones de respuesta de entrada. Entonces, como les decía, ya esta ya la acepta, nos la va a aceptar por simplemente el hecho del salto que pudiera haber o el traslado entre un estado y el otro al no ingresar nada por lambda. Entonces me acepta esta, me aceptaría el 0001, ¿verdad? O el 00101 también nos lo va a aceptar, pero es por las diferentes rutas que yo tengo allí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo sí tengo una duda. ¿Qué manda? El autómata para validar pues una cadena, Ujú. ¿qué condición tiene que tener? Que por lo menos un hilo sea validado
O correcto. solo con uno ya lo valida. Ya lo valida, así es. Por eso es Ah, que muy les bien. decía yo que aquí, cuando iba haciendo el análisis solo de esta primera parte, si yo hubiera ingresado esta cadena de 0011, esa me lo acepta, ¿verdad? Pero la idea del análisis de hilos son todas las posibles rutas que va a seguir, en este caso el autómata finito no determinista, para validar la cadena, ¿verdad? Entonces aquí hice toda la transición. Entonces resulta que cuando llegó a este último cero, habían 4 opciones de respuesta posible o de aceptación para esa cadena. 4 caminos que lo iban a aceptar. O 4 rutas que podría seguir para que el autómata finito no determinista me acepte esa cadena. Eso es lo que significa. Y entonces ahí se cumple lo que usted está preguntando, ¿verdad? Con cualquiera de esos caminos o con cualquiera de esas rutas que llegue al estado de aceptación, entonces va a venir el autómata y me va a aceptar esa cadena como válida. ¿Me doy a entender acá? Entonces, por ejemplo, si yo hubiera colocado un 0, 0, por ejemplo, 1, 1, 0, siguiendo la primera ruta, pues posiblemente ahí no me hubiera aceptado la cadena. Pero también tengo que analizar las otras rutas porque ahí empiezan las combinaciones, ¿verdad? Entonces, si ustedes evalúan la primera ruta, ahí tenemos un 0, 0, 1, 1, 0. Si se hubiera ido por esa ruta, como les digo, no me la iba a aceptar. Pero como tiene más combinaciones, 0, 0, 1, 1, pero se va por la ruta del camino 2, ahí hay 2 estados posibles de aceptación. Si se va por la primera ruta, que es esta, ahí tengo 2 también caminos o rutas de aceptación. Entonces, como les digo, a la larga, un autómata finito no determinista nos va a dar más opciones de trabajo para validar múltiples cadenas, pero también debemos tener cuidado con las rutas, en este caso, que vayamos a seguir. ¿Qué pasaría con la matriz de transiciones ahí para estos estados? Pues lo que vamos a hacer, voy a generar un archivo de Excel más fácil generar un archivo de Excel y eso nos va a facilitar el trabajo. Bien, ahí estamos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar mi conjunto de estados. Había colocado un Q0. Voy a colocar ahora el orden real. Q1, Q2, Q3. Ahí está, tengo 4 estados. Y mis datos de entrada son 0, 1 y vamos a incluir lambda aquí. Le voy a colocar, voy a escribir el nombre lambda. Listo. Ahí estamos. Entonces lo que va a pasar ahí es que ahí, como tal, esta tabla de transiciones me define más o menos los movimientos también, pero el análisis de hilos es mucho más específico que la tabla de transiciones en este caso. Entonces, por ejemplo, con Q0 y la entrada 0 se queda en Q0. Con Q0, estando en Q0, fíjense, ¿ves? Con 1 se va a 2 caminos. Se queda en Q0 o se va a Q1. Entonces, este ya tiene 2 posibles rutas. Y aquí en lambda, pues simplemente no hace nada porque no acepta eso de la transición de un estado a otro sin ingreso de un dato de entrada. Estando en Q1, por ejemplo, con 0, se va a Q2, con 1 se va a Q2 y con lambda también se traslada a Q2. Entonces, con cualquiera de estos se traslada a Q2. Estando en Q2, por decirlo de cierta manera, con 0 se va a Q3, con 1 se va a Q3 y con lambda también se va a Q3 y resulta que
Mi estado inicial es Q0 y mi estado de aceptación, en este caso, vamos a colocar en rojo, es el Q3. Y estando en Q3, pues simplemente ahí no hay ningún parámetro de entrada como tal. Lo que va a pasar es que simplemente al llegar a Q3 desde aquí, yo ya llegué al estado de aceptación. Pero entonces, si se dan cuenta, hay una ruta aquí con el Q0 con 1, a raíz de este Q1, con Q1 ya pasa a Q2 y Q2 pasa a Q3 con las diferentes alternativas. Entonces ahí yo ya llego a mi estado de aceptación con 0, con 1, con lambda, estando en este caso desde la parte de desde la transición de Q1 en adelante. Entonces, si yo vengo y agrego un conjunto de ceros, si se dan cuenta ustedes, nunca va a pasar a, a un estado Q1. Entonces los ceros propiamente no los va a aceptar. Con un 1 que haya, entonces ya voy a poder llegar a un estado de aceptación porque ya los demás pues me van a permitir en este caso, pues de alguna manera, ya sea con el 0 o con el 1 o el mismo salto, en este caso de estados, llegar al estado de aceptación. Y ahí tendríamos resuelto, en este caso, es el primer ejemplo. Ahí me están diciendo si el 0, 1. Vamos a hacer la prueba aquí. No nos compliquemos. Aquí lo podemos ingresar. Ya tenemos esto. Ya tenemos prácticamente nuestro autómata. Y si no lo aceptó, el 0, 1 lo aceptó. Si se da cuenta usted, ¿por qué nos acepta el 0, 1? Pues es bien sencillo, porque resulta que el 0 se queda en estado 0. Pero el 1, por eso les decía, con un 1 ya llegamos a los estados de aceptación. ¿Por qué? Porque resulta que del estado 0 paso al estado 1 con 1 y después estos de acá, como tienen lambda, puede saltarse del 1 al 2 y del 2 al 3. Por lo tanto, ese 1, ese 0, 1 va a ser aceptado porque puedo tener yo traslados entre estos estados sin ingresar nada más. Entonces, ahí lo va a aceptar. El 1, ¿solo el 1? Sí, sí. También lo va a aceptar y es por lo mismo. Media vez yo ingrese un 1, puede optar por los saltos o las rutas de los saltos, en este caso, aplicando lambda y llega al estado de aceptación. Entonces, en pocas palabras, es como que si hubiera conectado el estado 0 al Q3 con 1. Y eso nos lo reflejaba también la tabla. Por eso les decía, con el simple hecho de venir y ingresar en el estado 0 el 1, llego al 1 y del 1 ya paso al 3 directamente por los saltos que pudieran haber acá. Y eso me permite prácticamente aceptar todas estas cadenas. Pero ahora, si me quedo con ceros, de plano, nunca va a pasar de ahí del estado 0 y nos lo va a rechazar. Entonces, realmente es de ir probando, ir en este caso buscando las alternativas de las diferentes, en este caso las diferentes rutas que pueda tomar el autómata en función del estado inicial y el estado o los estados de aceptación como tal, ¿verdad? No sé si habrá alguna pregunta. No, ¿Estamos bien? inclusive. Ok, Sí, está. muy bien. Vamos a modificar este otro. Vamos a hacer una modificación acá. Bueno, voy a quitar todo, de hecho, para poder rehacer bien todo el esquema. Aquí vamos a tener un estado 1, un estado 2 y un estado 3. Y por ejemplo, este se va acá. Ahora vamos a utilizar otros datos de entrada, otros datos del alfabeto. Entonces aquí tendríamos B. Aquí se quedaría con A. Con este se iría con A. Pero también se iría con B al estado 2. Vamos a ver acá. Este de acá se traslada de Q2 a Q0 con A.
Pero también del estado 0 al Q2 se puede trasladar con el espacio vacío. Ahí está. Entonces, esto se convierte en un autómata finito no determinista por el simple hecho de que del estado 1 al estado 2, usando una misma variable, yo tengo dos rutas. Y de hecho todos podrían tener dos rutas a partir de sus variables, pero eso lo haría o lo volvería más complejo todavía. Entonces acá puedo colocar aquí como un estado inicial y también como estado final. Fíjense bien, el estado 0 es mi estado inicial y mi estado final. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué consideran que me va a aceptar como cadenas de entrada? Vamos a utilizar esto. Aquí ya tenemos definidas algunas. Podríamos probar estas. Veamos acá. ¿Se dan cuenta? Todas me las rechazó. A ver, así. Es con letras. Aquí vamos a eliminar esto. Va, dice por ejemplo. Muy bien. ¿Alguna otra? Entonces, por ejemplo, este es mi estado inicial, ¿verdad? Del estado inicial puedo ir con B al estado Q1. Puedo agregar una o varias A. Me voy al estado, en este caso 2 con A también. Entonces ahí podría ser va y ahí A lo podría aceptar. Entonces vamos a ver acá. BBA. Vamos a ver qué BBA nos dicen por ahí. O BB. Vamos a probar estas. Acepta la de en medio y rechazadas las demás. Vamos a ver el otro. B y 3A aceptada. Vamos a ver qué otro. Al de 4A aceptado también. Solo la A dice. Ahorita vamos a ver eso, Daniel. Vamos a colocar aquí la letra A. Aceptada, ¿sí? Bien. Veamos aquí, pues, si se dan cuenta, del estado 0 con lambda, preguntan ahí, del estado 0 con lambda se puede trasladar a Q2. No va de Q2 a Q0, por lo tanto, o sea, la transición del salto está al revés en este caso, va de Q0 a Q2, pero ahí no habría mayor situación, entonces no lo puedo considerar que de Q2 salta directo a Q0, que es el estado de aceptación con lambda, porque la transición va al contrario. Entonces, eso puede ser uno de los motivos por los cuales esté rechazando el BA, la primera, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, del estado Q0 a Q1 me voy con B, del estado Q1 al Q2 me voy con A, pero ahí se queda BA. Necesito otra A para poder llegar al estado de aceptación. Entonces, recuerden, en este caso el salto está al contrario, del estado Q0 al Q2. Ahí vamos a ver, me colocaron otra. 6A, BA, vamos a ver. Rechazado, dice. Vamos a revisar esto. ABA, dice Celeste. Rechazado también, Celeste. Vamos a ver. Vamos a ver, Carlos Daniel mandó otra. Aceptado, correcto. Eso está bien. Miren los factores en este caso que tiene. Siempre se rechazan, dice Celeste. Solo hay que ver bien, Celeste. Por ejemplo, usted mandó ABA, ¿verdad? Bueno. Resulta que ABA, por ejemplo, no podría ser porque del estado Q0, si se dan cuenta, el estado Q0 solo tiene como única variable de entrada la B. Y si ustedes observan ahí,
La B. Con la B pasa en este caso, al estado Q1. Pero con A, por ejemplo, ¿qué pasa en el estado inicial al agregar la letra A? Ahora aquí, por ejemplo, aquí hay un caso muy particular que es la A que está aquí. Y esta nos la va a aceptar simplemente por el hecho del Q2 al Q0. Pero debemos tomar en consideración que en este caso podría aceptarnos cadenas que tienen un número par de Bs y después de cada B podría en este caso tener una A y podría estar la cadena vacía, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, ahora, ¿por qué la A nos la acepta? Pues si se dan cuenta, resulta que del estado inicial puede agarrar esta ruta, venir y saltarse directamente del estado inicial al Q2 y Q2 para trasladarse a Q0 usa una A, por eso es que acepta la A. No sé si me doy a entender ahí. Resulta que del estado inicial puede saltarse directamente a Q2 y Q2 con la letra A llega al estado de aceptación. Por eso es que la A me la aceptó. Entonces, ese es como que un caso muy especial, pero eso es debido al salto de estado que hay entre Q0 y Q2. Por eso es que la A la acepta. En cambio, con la ABA, por ejemplo, aquí podría aplicarse lo del salto, agarra la letra A, entonces del estado Q2 se viene al estado inicial, pero después viene la B, entonces esta B o la entrada B para Q0 hace que se traslade a Q1 y ahí se queda. Entonces, prácticamente ya no llegaríamos, si mucho llegaríamos al estado Q2, pero ya no hay otra letra, entonces se queda en Q2 y ya no llega al estado de aceptación. Ahora, si le agregamos otra A, dice ahí Jonathan, por ejemplo, ahí sí lo acepta, porque entonces ya Q2 recibe la otra A y llega al estado de aceptación. Solo una A le faltó a Celeste y ya es aceptada Celeste, ¿ya vio? Solo una A ya le solucionaron ahí el conflicto. Bueno, permítanme un momento, voy a cerrar acá, se conectan en un par de minutos, solo carga el video, ¿sí?